partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente, los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, @rcr750.com, @rcr.tv y RCR750. En YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández, y las etiquetas Monitor de DH y Observa Atrocidades. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy tenemos un doble placer, un doble agrado. Tenemos dos invitadas de lujo. Se trata de Sara Fernández y de Michelle Reyes Milk, cuyos currícula son tan amplios que voy a limitarme a lo más próximo a nuestra programación de hoy, porque, digamos, son personas que tienen posgrados, tienen maestrías, son docentes, investigadoras, son consultoras y han tenido una vastísima experiencia, además de unas grandes responsabilidades en la conducción de investigaciones y de procesos y de asesoría a muchas ONGs y también a muchas individualidades, ¿no? Entonces vamos a comenzar con Sara Fernández, abogada egresada de la Universidad del Zulia y politóloga de la Universidad Rafael Urdaneta, actualmente coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. Por supuesto, miles de cualificaciones intelectuales y de tipo profesional. También está Michelle Reyes Milk, consultora en justicia internacional, pero a su vez, Michelle fue la coordinadora durante un tiempo bien considerable de la coalición por la Corte Penal Internacional para América Latina, ¿no? Actualmente es profesora ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú, la ilustre Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también tiene sus posgrados muy calificados y sumamente altos, lo cual evidencia pues una gran dedicación a esta materia. Entonces, sin más, quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Hola Fernando y hola Michelle, encantada de estar acá. Buenos días Fernando, buenos días Sara, muchísimas gracias por la invitación y también encantadísima y estoy segura que tendremos un diálogo muy importante. Yo creo que sí, es un triálogo. Somos tres. Y bueno, la audiencia, que es una audiencia muy calificada, son las ONG de derechos humanos, son quienes están, digamos, atentos a este programa y que están, muchos de ellos ya formados y otros formándose, ¿no? En el tema del derecho penal internacional, el derecho internacional penal y la justicia internacional. Entonces quería lanzar la primera pregunta a Michelle. Vamos a ir en orden alfabético. Había pensado que en orden de tamaño o en orden de edad, pero prefiero, es menos ofensivo, irnos por el orden alfabético, ¿no? Querida Michelle, tú has estado participando en cantidad de eventos y has sido testigo de primera mano también de algunos procesos de instalación de oficinas de la Fiscalía en el terreno de distintas investigaciones. Tú podrás decirnos qué es lo que, digamos, tenemos ahora en el caso venezolano y qué es realmente lo que entusiasma y qué es lo que preocupa. Ahí te dejo esa pregunta. Bueno, muchas gracias Fernando nuevamente por la invitación.
Yo creo que, y como podrán revisar en una declaración a la cual se han sumado varias organizaciones, tanto venezolanas como internacionales, tras el anuncio del fiscal Karim Khan del establecimiento de una oficina descentralizada en Caracas, creo que la declaración recoge, en primer lugar, un espíritu positivo de bienvenida a una oficina de esta naturaleza. La Corte Penal Internacional ha establecido oficinas descentralizadas, oficinas de campo en varias investigaciones en el pasado, tiene varias activas también, e idealmente debería tener más, ¿no? Uno de los pedidos que desde distintos rincones del planeta se ha hecho a la Corte Penal Internacional es que más bien la Corte Penal Internacional pueda tener mayor presencia sobre el terreno, ¿no? La importancia del outreach, de que la Corte esté en aquellas situaciones donde está investigando. Entonces, la Corte ha establecido oficinas sobre el terreno en la República Democrática del Congo, en Costa de Marfil, en Uganda, en Georgia, por mencionar algunos ejemplos. Y en ese sentido, el anuncio del fiscal Khan, tras concluir su visita a Venezuela hace tan solo unos días en torno al establecimiento de una oficina descentralizada, es una medida muy bienvenida y creo que ese debería ser el punto de partida, ¿no? Realmente reconocer que la presencia de la Fiscalía sobre el terreno es una medida importante que además denota que para la Fiscalía esta investigación requiere también un seguimiento desde el terreno. Entonces, quizá lo dejo dejo mi primera intervención en el aspecto positivo. Creo que hay algunos aspectos positivos adicionales que hay que rescatar, como por ejemplo lo que significa tener una oficina descentralizada sobre el terreno, porque no solo significa una voluntad de tener esa mayor presencia, sino también significa que se han obtenido las garantías, por lo menos iniciales, de cooperación por parte del gobierno para facilitar esta oficina. Entonces, de ahí podemos ir conversando y desagregando sobre algunos de los puntos que nos han preocupado, pero de inicio creo que sí es importante comenzar con ello. Ahora, con Sara, quisiera preguntarle sobre el tema de la importancia de un aspecto procesal en esta materia, que es la inmediación a los hechos, la posibilidad de recabar pruebas, porque estamos ante una investigación de un proceso penal internacional. Pero también estamos de cara, pues, a una necesidad que se expresa no solamente de la Fiscalía, sino de otras instancias internacionales. Se ha pedido, por ejemplo, que la misión independiente de determinación de los hechos pueda venir, no ha sido acordado, no ha sido permitido, y otras instancias en el campo interamericano. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el campo global, todos los relatores en materia de derechos humanos, el de tortura, el Comité de Trabajo, el que tiene que ver con la detención arbitraria, libertad de expresión, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas. Es decir, ¿por qué ocurre esto con el fiscal y no ocurre con otras instancias, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de la presencia de instituciones de esta naturaleza en términos de la inmediación procesal a los hechos? Gracias, Fernando. Bueno, yo concuerdo con lo que había comentado Michelle. Sin duda vemos que el establecimiento de la oficina es algo positivo por la cercanía en el terreno, porque ayuda también a comprender mejor el contexto de los hechos que podrían entrar dentro de la competencia de
la Corte, entonces creemos que el pensamiento inicial concuerda y así lo reflejamos las organizaciones que firmamos el comunicado que Michelle comentó, que es algo positivo que esté esa oficina. Pero yo creo que muchas de estas preguntas que acabas de hacer y también el comentario de Michelle va muy enmarcado en cuál va a ser la naturaleza que va a tener la oficina. Lo cierto es que aún no tenemos por parte de la Fiscalía la comunicación de cómo va a estar conformado el equipo, por qué tipo de funcionarios de la Fiscalía y sobre todo a qué actividades se va a dedicar. Entonces, si juzgamos por lo que tenemos a este momento, que es el discurso que dio la intervención del fiscal Karim Khan al final de la segunda visita, podemos ver que la naturaleza de la oficina va a ser para brindar asistencia técnica, transferir conocimiento a los funcionarios públicos para fortalecer la jurisdicción a nivel nacional y para apoyar en la investigación y en el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción nacional. Y yo pienso que esto nos lleva a pensar que puede haber una diferencia entre esta oficina en Caracas y las oficinas que mencionaba Michelle que han sido creadas en otras situaciones como República Democrática del Congo, Uganda, Sudán, Costa de Marfil, porque esas oficinas se crearon con el objetivo de crear comunicación con las víctimas y con sociedad civil y lo que se llama outreach en el marco del sistema del Estatuto de Roma, y esta parece tener una naturaleza que es más acorde a la aplicación de la complementariedad positiva que se llevó a cabo en situaciones como Nigeria, como Guinea, como Colombia, pero en donde nunca se estableció una oficina permanente en el terreno. Entonces, pensamos que si la naturaleza, por lo que juzgamos hoy en día, es de ese brindar asistencia técnica, está más asociado al tema de complementariedad positiva, pero con una oficina en el terreno. Creemos que por eso también es la apertura del Estado de cooperar con la existencia de esta oficina, porque está basada en asistencia técnica, pero creemos que esto también nos recuerda la necesidad de continuar con otros mecanismos que tienen otros mandatos más de investigación y de determinación de responsabilidades estatales con respecto a las violaciones sistemáticas. Solamente para finalizar como con esta idea inicial, y es algo que hemos transmitido en el comunicado, es esa necesidad de transparencia para nosotros determinar también cuál es el alcance y cuál va a ser nuestro rol con esa oficina, y decir que de hecho en el examen que se hizo sobre el sistema del Estatuto de Roma, que terminó en un reporte del panel de expertos en el 2020, se menciona precisamente que uno de los mayores problemas con la complementariedad positiva es el hecho de que había hecho que los exámenes preliminares tardaran demasiado tiempo, y se recomendó a la Fiscalía aplicar la complementariedad positiva después de haber aperturado la investigación. Y eso vemos que es precisamente lo que hizo la Fiscalía. En este caso sigue aplicando complementariedad positiva, pero después de la apertura de la investigación, y creemos que eso responde también a esas recomendaciones hechas por el panel de expertos, pero lo dejo acá como impresión inicial. Sí, pareciera que la complementariedad positiva es algo bien limitado al no incluir a las víctimas, ¿no? Pero, y lanzo la pregunta a Michelle, ¿no será esto un indicador de que están identificadas enormes fallas en torno a la posible investigación de hechos pasados o que están aconteciendo, y que en gran medida se le va a decir al Estado venezolano: mire, usted falla en su legislación, usted falla en el funcionamiento, usted falla en materia de independencia del Poder Judicial, y tiene que resolver eso a futuro para nuevos hechos si es que ocurrieren? Porque hasta ahora lo que hemos sabido es que los hechos que se están investigando in situ en Venezuela nada tiene que ver con los estándares del Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, digamos, es necesariamente algo limitado y necesariamente negativo o no totalmente positivo que se dé asistencia técnica al Estado, o seguimos pensando que lo ideal y lo necesario es incluir también a las víctimas, como los ejemplos que tú misma has citado y que ha citado también Sara. ¿Hasta dónde llegamos? Gracias. A ver, yo creo que es una situación muy compleja. Sara muy acertadamente ha mencionado algunas de las preocupaciones que se ha tenido en el sistema en los últimos años o a lo largo del funcionamiento de la Corte,
sobre este concepto de complementariedad positiva. Para que podamos entender un poco en qué consiste, ¿no? Recordemos que el pilar del funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma, o los dos pilares del funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma son, por un lado, la cooperación estatal y por otro lado, la complementariedad, ¿no? Y la complementariedad, como bien sabemos, parte de una premisa esencial que es que la Corte Penal Internacional únicamente va a investigar cuando el Estado carece de la capacidad y la voluntad para llevar a cabo procesos nacionales por crímenes dentro de la competencia de la Corte. La complementariedad está desarrollada a lo largo del estatuto, tiene un mandato muy claro, pero la complementariedad positiva es algo que se desarrolla a partir de la práctica de la fiscalía. Entonces, la complementariedad positiva parte del reconocimiento de que si la complementariedad es un pilar clave en el funcionamiento del sistema, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede tomar acciones o medidas para fortalecer los sistemas nacionales mediante la capacitación, mediante la asistencia técnica, etc. Entonces, en otras palabras, la complementariedad positiva es como una forma de destacar el rol de la Fiscalía en operativizar ese principio de complementariedad, en el cual la idea un poco es, ok, si nosotros solamente vamos a actuar frente a la inacción o la falta de voluntad, digamos, frente a la inacción por falta de voluntad o capacidad de los sistemas judiciales, vamos a darle las herramientas a los sistemas judiciales para poder llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, le da una mirada activa al rol que puede tener la Fiscalía en esta relación dinámica con los ordenamientos nacionales. Entonces, la complementariedad positiva y la forma como se ha trabajado no ha estado exenta de críticas y creo que en general es muy positivo que en términos generales, repito, ya no solo mirando la situación en Venezuela, sino que en términos generales esta nueva fiscalía liderada por FiscalCan ponga un énfasis tan importante tanto en cooperación como en complementariedad, ¿no? Como que destaque estos dos pilares esenciales del sistema. Y lo hemos visto, digamos, si bien es una gestión relativamente nueva, que ya se va acercando a los 9 meses, la del FiscalCan, creo que en todas las decisiones que ha tomado a lo largo de todas las investigaciones que viene llevando, se ha notado como que este marcado énfasis en temas de cooperación y complementariedad. Lo vimos, por supuesto, con Colombia, lo vimos en el memorando de entendimiento, tanto cuando se concluye el examen preliminar de Colombia como cuando se decide abrir la investigación en Venezuela. Ahora, ello dicho, creo que al momento de mirar la investigación en Venezuela, surgen varias preguntas de cómo se puede operativizar una estrategia en general sobre la complementariedad, tomando como fortaleza la complementariedad positiva. ¿Cómo se puede operativizar, utilizar ese enfoque de la complementariedad positiva frente a un sistema judicial como el venezolano? ¿De acuerdo? Porque creo que es más claro o es más evidente pensar en un rol activo de la Fiscalía en brindar asistencia técnica frente a un sistema judicial independiente con todas las debidas garantías, pero que resulta mucho más complejo entender cómo eso se va a llevar a cabo frente a un sistema judicial venezolano con todas las falencias y carencias que conocemos. Entonces, creo que en honor a la verdad hay que reconocer que en el memorando de entendimiento hay referencias, por ejemplo, a las reformas que se deben hacer. Me parece importante y creo que la Fiscalía tiene que brindar mayor claridad sobre cómo piensa lograr eso. Piensa esperar a que se lleven a cabo una serie de reformas genuinas y concretas al sistema judicial. Piensan esperar a que las actuales reformas den un poco más de luces hacia a dónde se va, sobre todo que nos pueda permitir medir esa genuinidad,
cómo piensa hacerlo. Y creo que por ahí va la muy genuina preocupación de las organizaciones venezolanas y de otras organizaciones en decir, ok, si tú quieres tener este enfoque durante la investigación de complementariedad positiva, como el sistema sin duda lo permite, ¿cómo lo vas a hacer trabajando con estos actores judiciales que no solo, que no solo son parte del problema frente a la inactividad, sino que más bien son un problema activo de la situación de impunidad que rige en Venezuela? Entonces, creo que la Fiscalía debe brindar mayores elementos para que podamos entender cómo es que piensa trabajar frente al actual sistema judicial. Eso es muy importante lo que acabas de señalar, porque justamente en la observación que se puede realizar respecto a lo que se ha dicho, hay señalamientos muy graves sobre las carencias del sistema judicial venezolano, la falta de independencia, por un lado, el rol activo en la impunidad, pero también el rol activo en algunos de los hechos que pueden ser susceptibles de enjuiciamiento, ¿no? O, por ejemplo, la convalidación de las detenciones arbitrarias, la convalidación de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a interactuar con actores del sistema judicial que a su vez pudieran ser sujetos de la investigación? Entonces, le dejo ese tema a Sara para ver cuál es su interpretación, pues, ¿no? Yo creo que hay una preocupación común, pero me gustaría escuchar su opinión respecto, pues, a cómo imagina ella que pudiera ser o lo que no debería ser y cuál sería su sugerencia. Adelante, Sara. Sí, bueno, es complejo realmente. El mayor problema, sobre todo con la situación de Venezuela, o el mayor obstáculo y algo que han hecho saber las organizaciones de la sociedad civil, es que no es lo mismo trabajar en cooperación y complementariedad positiva con un Estado parte del Estatuto de Roma después del momento en el que ocurrieron los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, en este caso, a trabajar con el mismo gobierno dentro del cual ocurrieron estos crímenes y además con personas que estarían indicadas como presuntas responsables de los mismos delitos. Y esto tiene una dificultad muy particular en el caso venezolano, pero que también vimos por ejemplo con la situación de Kenia en la corte, y cómo esto realmente terminó evidenciándose en una falta de cooperación real por parte del gobierno de llevar a cabo investigaciones genuinas. Y esa es la pregunta que nos hacemos actualmente. ¿En qué medida el gobierno puede llegar a cooperar al 100% y a reestructurar el Poder Judicial cuando algunos de los implicados en los crímenes que caerían dentro de la competencia de la Corte forman parte del mismo, ¿no? Y yo pienso que algo muy relevante y algo que debemos tener como estándar son las recomendaciones, las conclusiones y las recomendaciones que hace la misión de determinación de los hechos, sobre todo en el segundo informe que habla sobre el Poder Judicial, porque como mencionabas, Fernando, y también lo mencionó Michelle, dice, no solamente el Poder Judicial venezolano no sirvió de garante de los derechos fundamentales de las personas que sufrieron las violaciones sistemáticas a derechos humanos, sino que muy por el contrario tuvo un rol preponderante entre algunas cosas, como lo dijiste, validando detenciones arbitrarias, pero también incluso enviando a personas que habían denunciado hechos de tortura a los mismos centros de reclusión en donde habían sido torturados. Entonces, ¿cómo se trabaja con ese Poder Judicial y en qué medida podemos llegar a tener juicios válidos con ese Poder Judicial? Y yo creo que por allí va la línea de decir, ok, las reformas que tenemos a este momento no son suficientes. El Estado hasta este momento no ha hecho reformas que conlleven a un cambio real en los obstáculos en el acceso a la justicia, y no lo decimos nosotros, lo dijo incluso la presidenta de la misión, Marta Baliñas, en la última actualización ante el Consejo, el por qué esas reformas no son suficientes. ¿Y qué reformas serían suficientes? ¿Qué reformas serían necesarias para la oficina de la Fiscalía? Eso es algo que
nosotros debemos también saber, pero nosotros pensamos que unas buenas recomendaciones son precisamente las que se encuentran en ese informe de la misión. Ok, si el gobierno está dispuesto a cooperar realmente a hacer una reestructuración del Poder Judicial, puede comenzar por aplicar esas recomendaciones que están en el segundo informe. Bueno, ustedes han sido muy académicas y muy sólidas en cuanto a la conceptualización, ¿no? Yo voy a ser un poco más rudo, ¿no? ¿Creen ustedes que entonces lo que está planteado en esa materia es que puede evidenciarse que hay conflicto de intereses en términos de quiénes serían los cooperantes del Estado por su eventual cualidad de sospechosos en la investigación, de posible autoría en el juicio o posibles actividades de encubrimiento y complicidades? Vamos a dejar esa pregunta en el aire para cuando regresemos, porque vamos un momentico al corte institucional y vamos a continuar con nuestra programación. Muchísimas gracias a Sara y a Michelle y nos mantenemos en sintonía. Muy amables. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Volvemos a su programa Monitor de Derechos Humanos. Estamos con Sara Fernández y con Michelle Arias, hablando del comunicado de las ONG venezolanas e internacionales también sobre distintos aspectos relacionados con la futura apertura de una oficina de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional en Venezuela. Destacamos que se ha hablado de los aspectos positivos
y de la importancia que tiene esto en un momento crucial para adelantar las investigaciones, porque se trata de un esfuerzo en el terreno, y eso tiene enorme cantidad de ventajas. Sin embargo, hay una enorme cantidad de preguntas que están en el aire, y habíamos dejado una en concreto para nuestras invitadas sobre cómo operaría la cooperación internacional entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aquí en Venezuela con autoridades del Estado venezolano. Y si no habría en esto un posible conflicto de intereses respecto de aquellos que van a cooperar desde Venezuela, porque en algún momento pudieran ser considerados sospechosos, no digo que todos, tampoco señalo a nadie, algunos pudieran ser llevados a juicio por posibles autorías, y si no, daría esto pie a que haya encubrimientos y posibles complicidades para tapar los hechos. Es decir, ¿cuáles son, digamos, los riesgos que tendría esta cooperación si es que se logra montar la oficina, ¿no? Porque todavía no es un hecho. Si existe esa posibilidad de riesgo, ¿y cuál ha sido la experiencia comparativa que ustedes han analizado en oficinas en el terreno anteriores? Ahí les doy esa pregunta, Sara. Gracias, Fernando. Sí, bueno, como decías, precisamente ese es el riesgo de la cooperación con un Estado en donde se cometieron los crímenes competencia de la Corte. Sí es importante recordar siempre la capacidad que tiene la Corte de conocer casos y las cantidades de casos que puede conocer, porque lo cierto es que en una investigación sobre los hechos ocurridos en Venezuela ante la Corte son solo algunos casos que van a poder conocerse en el proceso en La Haya, y realmente la gran cantidad de víctimas van a tener que pasar por la jurisdicción nacional. Y en ese sentido es que vemos como importante esa cooperación por mejorar la jurisdicción nacional y por remover los obstáculos en algunos casos, porque creemos que si impacta a un grupo de víctimas, pues ya es relevante para ellas, ¿no? Pero sí creemos que recordar ese impacto limitado que tiene la Corte y la poca cantidad de casos que puede conocer es importante también para entender por qué es necesaria la cooperación. Para hablar también de ese peligro de falta de cooperación o de problemas en la cooperación, y yo había mencionado la situación de Kenia y creo que sirve como un antecedente relevante, aunque esperamos con resultados distintos en el caso de la situación venezolana, pero lo cierto es que la Fiscalía va a usar todo el tiempo posible y agotar todos los recursos que pueda para obtener cooperación, y esto no necesariamente es negativo, porque en esa cooperación la Fiscalía puede obtener información. Ahorita, por ejemplo, sabemos que tienen acceso a expedientes, a procesos penales que no podrían obtener por parte de las víctimas y sociedad civil por las mismas dificultades que hay en el Poder Judicial de obtener información, incluso por parte de las propias víctimas, de obtener sus expedientes, etc. Entonces, por ejemplo, una herramienta de cooperación, que es esa obtención de expedientes, esa revisión de los procesos a nivel nacional, creemos que no solamente es importante ahorita para complementariedad positiva, pero que puede ayudar de hecho a la investigación, a fortalecer la prueba que tenga la Fiscalía sobre los hechos ocurridos, y en ese sentido es importante. Habiendo dicho esto, puede llegar un límite. Puede llegar una situación en donde ya para mostrar cooperación el Estado tenga que comenzar a hacer acciones que no está dispuesto a hacer precisamente por las dificultades que tú anunciabas, y allí la Fiscalía tendrá que tomar la decisión de en qué punto seguir intentando esa cooperación o simplemente pasar a la investigación, pero creemos que sí es importante que se agote esa cooperación por parte de la Fiscalía con el Estado. ¿Conectados? ¿Me oyen? Ajá. Sí. Ok. Quisiera pasar la misma pregunta a Michelle con un pequeño ingrediente, ¿no? Yo le pondría el ingrediente siguiente, ¿no? ¿Será genuino este interés del Estado venezolano en términos de pedir insistentemente la cooperación? Porque desde el principio ha tratado de ver, y fíjate, Michelle, que el Estado está, digamos, en términos teóricos, está derecho, ¿no? Está actuando dentro de un proceso, primero en el examen preliminar y luego en la investigación, ¿no? ¿Será una estrategia para ganar tiempo o habrá un interés genuino en realizar de verdad alguna investigación en la materia, ¿no?
quería que analizara un poquito esa perspectiva, respondiendo a la pregunta inicial con este complemento, sobre todo en términos de la relevancia y la genuinidad que pudiera llevar a cabo. ¿Qué piensas tú? Gracias, Fernando. Sí, yo creo que es un tema muy complejo. Comparto las precisiones que ha establecido Sara, ¿no? Es importante recordar, en primer lugar, que Venezuela actúa dentro del sistema, ¿no? Y que lo ha hecho a lo largo de todo el proceso desde que se abrió el examen preliminar en 2018. Siempre se ha movido dentro del sistema, ha avanzado dentro del sistema, incluso una investigación, o sea, sin precedente, porque estamos hablando de una investigación que se inicia a partir de un memorando de entendimiento firmado por el fiscal con el presidente del gobierno que se le atribuyen la comisión de crímenes, como bien precisaba Sara. Entonces, eso de por sí es una medida sin precedente. También concuerdo absolutamente que el hecho de que se haya entablado, no solo el hecho de que Venezuela actúe dentro del sistema, sino que se haya entablado esta relación de cooperación. Muy importante, y creo que pues todos tenemos la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede seguir dando esta interacción? Sí creo que es importante aprovechar al máximo posible, como bien apuntaba Sara, todo lo que se pueda obtener en este momento. Creo que no debemos tomar por sentado al fiscal Khan. Es un jurista muy astuto, alguien que además viene, que conoce muy bien el trabajo de la Corte, si bien recién asumió su cargo como fiscal, ha sido parte de la defensa de la Fiscalía por muchos años y creo que conoce excelentemente bien no solo el sistema, sino que viene con una estrategia muy bien pensada que creo que tendrá y se irá seguramente adaptando a las circunstancias. Lo que a nosotros nos falta es más información, más transparencia. Creo que de cierto modo no todas las cartas se están mostrando por el momento, ¿no? Si bien ha habido un reclamo muy, muy importante de que la gestión, la fiscalía del señor Khan pueda tener mayor interacción con la sociedad civil, sobre todo en el marco de sus visitas. El hecho es que sí se ha mantenido un diálogo también con la sociedad civil en otros espacios, incluyéndola, ¿no? Y eso es uno de los aspectos que en el comunicado conjunto las organizaciones destacan. Tener un poco de mayor claridad sobre el rumbo de esta investigación. Quiénes serían los potenciales sospechosos, cuáles serían los principales casos, y un punto sobre todo fundamental que se incluye en el comunicado, tener claridad de que la investigación va a continuar, ¿no? Ahora, ello dicho, creo que también es importante recordar un punto que mencionó Sara, ¿no? Que es que la Corte es una pieza más en todo el sistema de rendición de cuentas y que la forma como la Corte Penal Internacional opera es concentrándose en un puñado de casos emblemáticos. Uno, sobre la premisa de que son las autoridades nacionales quienes deben llevar a cabo esas investigaciones, pero incluso en investigaciones donde no hay posibilidad de que se lleven a cabo esas investigaciones a nivel nacional, igual va a seguir siendo un puñado. Pensemos en Sudán, por ejemplo, ¿no? Donde, pues, hasta hace poco ninguna posibilidad de que se investigaran la atrocidad de crímenes cometidos en esa investigación. Hasta hace poco no teníamos ningún acusado o ningún sospechoso entregado a la Corte. Ahora incluso ya estamos hablando de la posibilidad que se pueda entregar el propio presidente Bashir. Pero incluso en ese escenario de
cero investigaciones a nivel nacional, seguíamos frente a un posible puñado de casos frente a la CPI. Entonces, el hecho de que tengamos como parte del sistema o que el sistema por su capacidad limitada, porque la CPI tiene una capacidad limitada, únicamente se va a centrar si es que o cuando se llega a los casos, únicamente se centraría en un puñado de casos. Creo que nos lleva a esa pregunta de qué es finalmente, cuál va a ser el rumbo de esta cooperación con el Estado. Tú preguntas, Fernando, si es genuino el interés del Estado venezolano de pedir la cooperación. Yo creo que por el momento sí es genuino. Yo creo que por el momento hay un interés por parte de las autoridades nacionales de que más bien todo se lleve a cabo internamente. Pero creo que ahí tiene que haber un mensaje muy alto y muy fuerte y muy pronunciado hacia la Fiscalía de la CPI de que aquellos casos que se abren a nivel nacional, casos que estamos viendo emblemáticos muy importantes, no solo se den contra perpetradores de bajo rango, ¿no? No solo se den contra perpetradores de medio rango. La Corte ha sido creada con una premisa que es justicia frente a los crímenes más atroces de la humanidad y competencia de la Corte sobre los máximos responsables por los crímenes más graves. ¿De acuerdo? Si bien la política de priorización y selectividad de la Fiscalía de la CPI desde sus inicios ha tenido ese como eje, los máximos responsables por los crímenes más graves, sí hemos también tenido una práctica que se ha centrado quizá en mandos medios cuyo impacto de sus crímenes son de una gravedad tal que ameritan también la jurisdicción de la CPI. Entonces, ¿dónde nos deja ese escenario en Venezuela? Nos dejan un escenario donde van a seguir abriéndose casos a nivel nacional contra personas más arriba en la cadena de mando. Vamos a poder seguir viendo investigaciones que suban en la cadena de mando. Recordemos que incluso en la etapa de examen preliminar, la Fiscalía ya apuntaba no a nombres y apellidos, porque por supuesto en etapa de exámenes preliminares todavía no tenemos casos, pero se apuntaba a cabezas de algunas de las entidades a donde se apuntan los dedos en materia de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto también frente al sistema, frente a la CPI? Se va a poder, vamos a tener procesos contra individuos más arriba en la cadena de mando, serán procesos genuinos independientes, van a haber conejillos de indias o entregados o sacrificados, servidos en una bandeja para la Fiscalía, y vamos a tener escenarios donde se van a dar finalmente la impunidad de los máximos responsables, porque creo que las víctimas y sus representantes no están esperando solamente justicia frente a los autores directos, ¿no? Creo que están esperando y que merecen ver sancionados a quienes dieron la orden, a quienes planificaron en la cúspide de la cadena de mando, en la cúspide del poder. Entonces, cuando pensamos en el simbolismo histórico y los motivos que llevaron a establecer un tribunal penal internacional, no estamos pensando en una institución que lo hizo para juzgar a un soldado de pie, ¿no? Sino en realmente dar un mensaje clave de que los máximos perpetradores no pueden quedar impunes. Y creo que eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, como apuntaba Sara, de repente estamos
frente a una cooperación que va a llegar a un límite. Yo en este momento también creo que así se darán las cosas. Puedo estar equivocada, puede cambiar las condiciones internamente, pero como está el escenario hoy en día, no guardo muchas esperanzas, o mejor dicho, tengo muchas reservas a cómo ese nivel de cooperación absolutamente clave en este sentido, y que no se interprete lo contrario, absolutamente clave en este momento, cómo se va a seguir garantizando a medida que avanza la investigación. Sí, es muy importante lo que acabas de decir y quiero destacar varias cosas, ¿no? Para señalar la próxima pregunta a Sara. En primer lugar, destacas que la experiencia del fiscal, ¿no? Tú señalaste que era un litigante astuto, ¿no? Y yo rescato una frase que él dijo en una de sus últimas declaraciones, que dijo: no es el primer rodeo donde yo he estado, ¿no? Aludiendo al rodeo norteamericano de la lidia, pues, con toros indómitos, ¿no? Eso me parece bien importante y yo creo que él está esperando a ver, ¿no? Yo creo que él debe estar consciente que las investigaciones que se están haciendo en el suelo venezolano es exclusivamente sobre la base de la pirámide, son los autores inmediatos, cosa que no satisface a las víctimas, tal como tú lo has dicho muy atinadamente, y que lo han manifestado las víctimas siempre, ¿no? Yo conozco a varias que lo han dicho y aspiran pues a que se vea toda la estructura piramidal, ¿no? No olvidemos que a Alemania le costó 20 años empezar a procesar autores inmediatos. Después de Nuremberg fue con los juicios de Frankfurt, cuando empezaron a trabajar con autores inmediatos en la cadena de mando, ¿no? Aquí ya se está haciendo de forma apresurada, como si esa fuera la investigación que le interesa a la Fiscalía, como si eso fuera relevante para el Estatuto de Roma y sus estándares, ¿no? Pero quería preguntarle a Sara, ¿qué quiere decir el fiscal cuando habla el 3 de noviembre? Dice así: la investigación ahora abierta no es un camino de un solo sentido, es solo el comienzo de un proceso. Cosa que ratifica el 31 de marzo de este año, ¿no? En noviembre señalé que la apertura de la investigación no es una calle de sentido único, sino que también debe ser la base para profundizar el compromiso y fortalecer las alianzas. Entonces, en el comunicado se habla y se pregunta, ¿no? El lenguaje utilizado en el referido comunicado del fiscal Khan en torno a que la investigación no es una vía unidireccional requiere mayor precisión. ¿Cuál es tu interpretación de la vía bidireccional, de esa doble vía que está implícita en lo que dice el fiscal, en torno a las investigaciones de los autores máximos, los posibles máximos responsables, jefes y superiores, o el tema de los autores inmediatos y directos? ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, la referencia a que la investigación no es una vía unidireccional, y de hecho esto es algo que la Fiscalía, es un término que la Fiscalía ya ha utilizado anteriormente, incluso con otras situaciones con respecto a su trabajo. Este sin duda no es algo que viene desde la oficina del fiscal hacia los países en situación, sino que es un contexto mucho más complejo en el que hay actores claves que van a generar un impacto, una incidencia en esa investigación, y que va a generar una investigación mucho más dinámica por parte de la Fiscalía, no solamente obteniendo información y tomando decisiones, pero con una conversación mucho más viva entre actores claves, que incluye, por supuesto, a las autoridades nacionales. Sin embargo, y creo que tanto Michelle como yo lo hemos dicho, pero que es importante precisar, lo que hemos dicho es: necesitamos mayor aclaratoria de cómo esto va a suceder, cómo la investigación no va a ser una vía unidireccional, y sobre todo la transparencia de cuál va a ser el rol que van a jugar la sociedad civil y las víctimas en la investigación y ante la oficina que se establezca en Caracas. Y yo creo que un mensaje clave que hay que llevarle a la Fiscalía y que hay que expresar es que el objetivo
de la sociedad civil. El objetivo de los grupos de víctimas es que haya justicia por los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela. Y es ese el marco en el que nos movemos, y es en ese marco que le pedimos a la Fiscalía también información para saber nosotros mismos qué rol podemos jugar y cómo podemos trabajar en pro de esa búsqueda de justicia. Y lo uno con otros dos comentarios que ha hecho el fiscal con respecto a la situación. Uno, el que mencionaba Fernando, de que no es su primer rodeo. Yo pienso que desde la Fiscalía puede haber la percepción de que la sociedad civil en el terreno piensa que la Fiscalía puede dejarse engañar, digamos, por una fachada o apariencia de cooperación por parte de las autoridades, porque hemos visto esto en muchos contextos, ¿no? Hemos visto cómo el gobierno venezolano ha aprendido a jugar con el sistema internacional, ya no oponiéndose y saliéndose de la mesa como lo hizo con el interamericano, sino de una forma mucho más astuta y mucho más compleja, y el miedo que eso genera en las víctimas es que la Fiscalía no vea a través de esta fachada y que se deje convencer por estos cambios que realmente no resultan estructurales. Ante eso, el mensaje del fiscal de precisamente, bueno, tengo experiencia lidiando con situaciones similares en las que los líderes de algunos países quieren manejar a la oficina de la Fiscalía como se les antoja, y es un mensaje también, yo creo, de calma a las víctimas de la sociedad civil, de que él entiende la complejidad, ¿no? Que por supuesto requiere no solamente ese mensaje, sino una actuación por parte de la Fiscalía de ser más transparente con las víctimas. Y lo otro es que el sistema venezolano o el contexto venezolano es un contexto bastante polarizado, digamos, en temas políticos, y donde los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos muy ligados al tema político. Y yo creo que por eso otros comentarios, el comentario que hizo el fiscal ante la Asamblea de Estados Partes, por ejemplo, de que él no está en el negocio de cambiar de gobiernos, va atinado un poco a eso, a que ellos no están metidos en el tema político y de que ellos simplemente necesitan alcanzar un estándar de justicia en la jurisdicción nacional, o en todo caso continuar con su investigación. Y yo pienso que allí tiene que haber un mensaje claro también por parte de la sociedad civil. La sociedad civil tampoco está metida en el juego político de cambiar de gobierno. Su objetivo, y por eso lo mencionaba antes, es la búsqueda de justicia para estas víctimas, y en ese sentido puede perfectamente colaborar con la oficina de la Fiscalía, no solo enviando información a La Haya, al equipo en La Haya, sino también a la apertura de esta oficina a nivel nacional. Algo que considero que es muy importante recordar es que la investigación de la Fiscalía, por su impacto, es reducido, pero también esta apertura de la investigación de la oficina, en Venezuela, no quita la necesidad de que sigamos teniendo otros mecanismos internacionales. Yo creo que aquí el mensaje también tiene que ser muy fuerte, sobre todo, incluso si fuese una oficina local de investigación, pero sobre todo si es una oficina de asistencia técnica, esto en nada quita que sigamos necesitando un mandato, por ejemplo, de la misión de determinación de los hechos, que es mucho más amplio y que además nos ha permitido tener información muchísimo más compleja de la sistematicidad con la que se han cometido los crímenes a nivel nacional, más aún incluso ahora que vemos este ejercicio de la complementariedad por parte del fiscal. Y eso lo asocio a dos temas que mencionó Michelle y que son importantes para las víctimas y la sociedad civil. Uno es la investigación de las cadenas de mando, y creemos que el nuevo informe que se va a publicar en septiembre de la misión va a ayudar en esta cadena de mando de las autoridades que también eran las consideradas en el examen preliminar de la Fiscalía, y que fueron las del primer informe de la misión, y dos, en la gravedad de los crímenes que se están investigando e imputando. Vimos algunos casos importantes en donde nada más se investigaron a los autores materiales. Por ejemplo, estos dos elementos va a ser algo que va a tener que seguir analizando la Fiscalía. Muy bien. Bueno, fíjense, ya estamos finalizando el programa. Lamentablemente, esto debería durar mucho más para poder agotar todos los temas. Pero quisiera un último mensaje de cada uno de ustedes, de por lo menos un minuto, donde le hablaran a la sociedad civil, le hablaran a las víctimas, le hablaran a los abogados, le hablaran a todas las personas que interactúan en esta investigación y que tienen interés y preocupaciones, qué hacer de cara a lo que debería ocurrir y lo que tiene que ocurrir, que es una profundización de la investigación, lo que ya está anunciado en términos de abrir la oficina acá en Venezuela, y bueno, y la expectativa frente a lo que debería ocurrir el 16,
que es la fecha tope para que la Fiscalía venezolana diga qué es lo que está haciendo en términos de lo que está investigando, para poder entonces la Fiscalía también acomodar sus expectativas y su trabajo. Adelante, Michelle. Gracias. Bueno, gracias por esa pregunta tan importante, ¿no? Es un poco difícil pensar en qué mensaje le podemos dar a las víctimas. El primer mensaje, por supuesto, es el de solidaridad y compromiso siempre, y de reconocimiento a toda la labor que han hecho en circunstancias tan complejas. Yo creo que las víctimas tienen un rol de no solo, por supuesto, seguir documentando a través de representantes y de la sociedad civil y de seguir contando sus historias, sino de visibilizar aspectos que sean fundamentales para esta investigación, ¿no? Aspectos como, repetimos, porque creo que es absolutamente clave, la falta de genuinidad de esta investigación, de la falta de genuinidad de los sistemas nacionales de justicia, pero también de poder brindar información desde su perspectiva en cómo ven, por ejemplo, las reformas actuales al sistema judicial, en cómo ven las reformas concretas en torno a la composición de algunos de los tribunales, que puedan traer esa visión para también traer esos insumos a la investigación y a los actores de la CPI. Sara mencionaba la importancia de los otros mecanismos y de utilizar los otros mecanismos. Y siempre hablamos, ¿no?, de que en Venezuela hay esta trifecta realmente entre la investigación de la CPI, la oficina de la alta comisionada y, por supuesto, el Fact-Finding Mission. Y creo que un mensaje importante de las víctimas es no solo, y de las sociedades civiles, no solo garantizar la continuidad de estas tres organizaciones, sino también que trabajen entre ellas conjuntamente y que haya un espacio seguro de interacción para las víctimas frente a cada uno de estos mecanismos. Bueno, ya me están señalando desde la estación que debemos cerrar, entonces dejamos esto hasta aquí y con el compromiso de volver a invitar a nuestra querida Sara y a Michelle para próximas oportunidades donde podamos seguir profundizando en esto. Seguro que va a haber nueva ocasión. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias a ambos. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.